Y para esta sección, como todas las semanas, me acompaña la doctora Leticia Calderón. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, también feliz de que esté por acá con nosotros. Lista. ¿Tú dices? Pues adelante. Tenemos un muy buen tema hoy, ¿no? Porque ¡Híjole! se ha estado moviendo mucho el tablero político en el escenario nacional. En todos lados, ¿no? Y eso es muy interesante, pero es obvio porque, de acuerdo a lo que está pasando, fíjate, sin reforma electoral, que es bien interesante, o sea, salvaron el fuero, los pluris, la lana, eso era lo que les importaba. Sí. Pero todo lo demás se está moviendo, porque pues es la fuerza de la realidad. Y en ese sentido, pues estamos viendo una especie de primarias, no oficialmente, pero lo estábamos viendo en la oposición y en la parte también del grupo en el poder, digamos, ¿no? Y entonces lo interesante es, por el lado del grupo del poder, pues ya empezó a hacer olas, ¿no? Ayer todos sabemos, y ahorita está justo, habría que ver qué está ocurriendo en este mismo momento, pero tiene que ver con este anuncio que hace Ebrard ayer y hace acusaciones muy serias, y a partir de ello, pues empiezan a mover muchas cosas y a cuestionar, ¿no? A decir, bueno, pues ¿dónde están las pruebas? Y en todo caso, aquí está un tema que es delicado porque es la unidad, ¿no? La unidad que pretende tener un grupo frente a una elección que se anuncia competitiva, pero que al mismo tiempo pues, se ve que se puede ganar en términos de pues, también los éxitos contundentes además de las últimas semanas que son ya estructurales. Eso creo que es importante, no solo son que, bueno, se hizo una obra que es estructural, ¿no? O que se abrió otra cosa, sino que son ya batallas que pueden iniciar tendencias estadísticas que puedan irse moviendo en términos de seguridad, a pesar de lo terrible y lo lamentable del caso que sabemos de Jalisco, que es una cosa tremenda, pero tenemos que pensarlo esto en términos de estadística agregada. Ese es por un lado, ¿no? O el tema de la pobreza, el tema de cómo se empiezan a mover números. Entonces, frente a ese escenario, pues la irrupción de críticas, de posicionamientos que pueden llevar a rupturas, a mí me parece que sí mueve el escenario, pero calma, porque esto es, digamos, los mexicanos somos los mismos, ¿no? Aquí no hay otra cosa más que movernos en todo caso de cómo se daría este tablero. Y del otro lado, de la oposición, pues muy interesante, porque también lo que se hubiera pensado como un triunfo contundente, aplastante, de la simpatía arrasadora de la señora Gálvez, pues lo que estamos viendo es que, otra vez, en términos de los resultados estadísticos, de los propios datos de ellos, pues Beatriz Paredes, vieja lobo de mar, digamos, para decirlo así, y estructura. Y otra vez, alguien de repente, no, es que los ciudadanos, no, o sea, todos somos ciudadanos, incluidos los de los partidos. Y aquí lo que hay que entender es que es una disputa política de partidos. O sea, uno se afilia o se alía o se suma o vota directamente, si es lo único que haces en términos de política, pues por partidos. Es lo que está moviendo y está súper interesante ver cómo estos ajustes van a llevar, más allá de que va a ser una o la otra, quién llega, al final también cómo se van a mover estructuras que le den o no fuerza a cada uno de estos grupos. Así es, y ahorita menciona algo muy importante porque se habló mucho del efecto Xóchitl. Decían que una vez que Xóchitl Gálvez entró en el tablero de la contienda nacional, de la contienda por la presidencia de la República, había generado un efecto que había jalado a las masas ya hacia la coalición de PRI, PAN y PRD. Esta semana sale una encuesta del Financiero, que es una casa encuestadora pues, que es bastante confiable, la verdad. Y ahí el Financiero presenta careos entre Xóchitl Gálvez, que en teoría es la puntera de la oposición, y los tres punteros de Morena. Y la diferencia no es de más de 2 o 3 puntos sobre Santiago Krill o si fuera la candidata Beatriz Paredes. En cambio, del lado de Morena sí hay una ventaja pues del 49% de las preferencias. Digo, faltan 10 meses para la elección. Todavía falta mucho tiempo, pero sí deja ver que, por ejemplo, este efecto Xóchitl pues no fue tal. Y también, hablando de los temas que han estado ocurriendo, ayer Marcelo Ebrard sale en una conferencia y habla de que prácticamente quien sea designado coordinadora o coordinador de los comités de la Cuarta Transformación será prácticamente presidente o presidente de la República. Entonces, en ese escenario me parece que sí le resta importancia, bueno, es un tema que da mucho para el análisis, pero ya relega a la oposición a una posición en la que ya no son tan relevantes. No son tan relevantes, y ya ningún nombre, porque no hay una diferencia realmente contundente a este momento. Y creo que eso que tú dices, ¿no? Falta mucho tiempo, pero falta mucho tiempo en el cual también
el grupo en el poder, protagonizado por el presidente, pues puede meter turbomotor, y yo es lo que pienso, a muchas cosas que no se han podido consolidar, entre la pugna con los jueces que ha bloqueado pues muchísimas cosas que sí son de trascendencia. Otro que es esta estadística de la que yo hablaba en términos de lo que se podría avanzar todavía más, y en ese sentido puede haber mucho más discurso, mucho más fortaleza de por qué vale la pena, pues, digamos, apostar. Mira, tan vale la pena apostar por esto que hemos, digamos, presenciado los últimos años, que la misma oposición ha hecho suyo mucho del discurso, claro, en su estilito, ¿no? Y aquí metiendo a sus de cabezas de vaca y a personajes que dices, híjole, que parecería un error macabro, y sin embargo parece que no lo ven, pero bueno, vamos a ver cómo se ve en la narrativa. Pero el detalle es que incluso en sus posiciones y en su Fox hablando tontería y media con el tema de también las pensiones, hacen suyo ese discurso porque entienden que no hay vuelta atrás. Así es. Eso me parece ya un éxito para el país. Ya yo me quito de lo de partidos. Es un éxito para el país porque ¿por qué no vamos a querer un país menos desigual y con menos pobreza, ¿no? Y la pobreza extrema, ese sí es un dato que hay que atender, porque claro, este país no debe de tener pobreza extrema. No nos lo merecemos ninguno como país, como nación, pero además es posible erradicarla, y yo creo que ese sí puede ser un tema que se meta ya en la agenda de una manera más clara, ¿no? Yo creo que independientemente de quien sea presidente de México en 2024 o 2030, ese es uno de los temas más importantes que va a tener que atender. Evidentemente la seguridad, evidentemente la pobreza extrema y también el acceso a la salud. Digo, en lo general hay muchas cosas que se tienen que mejorar, pero eso me parece que sí es lo que va a ser más importante para lo que venga, ¿no? La desigualdad, porque al final de cuentas lo que tú tienes es que también una sociedad tan desigual en lo económico, en lo social, en el discurso mismo, pues lleva a una serie de que ni siquiera se identifican las necesidades del país. Y otras cosas que también son de una justicia básica, ¿no? Empezar a hablar, ¿no? El rollo de los ecologistas, que si el acceso al agua y que... Yo estoy completamente de acuerdo. Sí, claro. El punto es que hay diferentes formas de acceder a esa justicia. Y ahí el tema de la reforma a la ley minera, ¿no? Que hay una controversia sobre que mantenerla como ha estado, con las concesiones a 50 o 100 años, cuando sabemos muy bien que ese es un tema de extractivismo. Entonces, la forma de también enfocar cada problema tiene que ver con quién lo está posicionando, y hemos visto un debate muy interesante en ese sentido, y yo creo, insisto, van a ser meses, vamos a ver cómo se perfilan estos días. De aquí a principios de septiembre vamos a ver consolidadas rutas con los protagonistas como personas, pero en realidad con las narrativas que van a estar impulsando cada uno, ¿no? Que vamos a ver cómo las construyen, ¿no? Ahorita que habla precisamente de las narrativas, mencionaba también que desde la oposición también ya se habla de programas sociales, se habla de las pensiones, se habla de temas que antes pues no estaban en su lenguaje, no estaban en su proyecto político. Yo creo, y no sé usted cómo vea, pero que todo lo que se ha hecho en estos 5 años en términos de discusión pública, de que todo lo público sea más público, sí ha creado un nuevo sentido común en el que al menos ya no nos imaginamos un país en el que se den las grandes privatizaciones, o al menos un país en el que no se presente una reforma de gran calado y no haya una discusión a nivel nacional, en que no haya programas sociales, en que se ponga primero a los ricos. En fin, creo que sí hay la construcción de un nuevo sentido común, ¿no? No, mira, el tema de la corrupción. Que el tema de la corrupción fuera un problema secundario y, como lo ha dicho el presidente, que la gente no perdiera ni siquiera su prestigio. Bueno, lo estamos viendo en el caso del dueño de una de las televisoras, ¿no? Esta cosa de poderse ufanar incluso del discurso que sostiene. Entonces, sí me parece que esos cambios son de cultura política, es decir, de valores que no son superficiales y que en todo caso pues toca seguir, ¿no?, manteniéndolos, impulsándolos, porque atrás de esto sí está pues el bienestar, el día a día de cada uno de nosotros, y creo que un país como el nuestro pues sí puede generar todo un faro en el sentido, tampoco el ejemplo del mundo, no, pero por ejemplo, ojo, elecciones en Guatemala, donde ¿por qué van a permitir que su discurso de la desigualdad extrema y el racismo, que son esos temas lacerantes en nuestras sociedades que compartimos con América Latina, se mantengan como el discurso además avalado? Y lo hemos avalado y lo hemos, digamos, mantenido y sostenido y repetido, digo, tú que es muy joven, pero... ¿no? También aquí, pero durante décadas, ¿no? Porque era un discurso además en el cual pues, era el chiste.
La burla era la forma en que nos hemos educado. Cambiar eso es muy profundo, pero ya por lo menos mencionarlo, decirlo en voz alta y decir esto no es correcto. No, yo sí te lo digo, me parece que son cambios que no hay vuelta de hoja, incluso el jueguito de que si la candidata potencial del frente es indígena o no es indígena, todo este rollo tiene que ver con que no hay forma en que no se hagan de esa narrativa para tener presencia en el público mayoritario, ¿no? Ahora, la gente de cierto perfil que hubiera, digamos, despreciado eso, no, ahora están felices con que se sume ese discurso. Cambios profundos que no podemos ver tan claros, pero ahí están. Doctora, pues le agradezco mucho por su tiempo. Se puso muy buena el comentar la nota. Nos vemos por acá la próxima semana. No, hombre, te agradezco mucho y nos vemos prontito. Claro que sí.